Los dones y los ministerios espirituales. Dios concede a todos los miembros de su iglesia en todas las épocas dones espirituales para que cada miembro los emplee en amante ministerio por el bien común de la iglesia y de la humanidad, concedidos mediante la operación del Espíritu Santo, quien los distribuye entre cada miembro según su voluntad. Los dones proveen todos los ministerios y las habilidades que la Iglesia necesita para cumplir sus funciones divinamente ordenadas. De acuerdo con las Escrituras, estos dones incluyen ministerios tales como fe, sanidad, profecía, predicación, enseñanza, administración, reconciliación, compasión, servicio abnegado y caridad, para ayudar y animar a nuestros semejantes. Algunos miembros son llamados por Dios y dotados por el Espíritu para ejercer funciones reconocidas por la Iglesia en los ministerios pastorales, de evangelización y de enseñanza, particularmente necesarios con el fin de equipar a los miembros para el servicio, edificar a la Iglesia con el objeto de que alcance la madurez espiritual y promover la unidad de la Iglesia y el conocimiento de Dios. Cuando los miembros emplean estos dones espirituales como fieles mayordomos de la multiforme gracia de Dios, la Iglesia queda protegida de la influencia destructora de las falsas doctrinas, crece gracias a un desarrollo que precede de Dios y se edifica en la fe y el amor. Hechos capítulo 6 versículos del 1 al 7 dicen: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Romanos capítulo 12 versículos del 4 al 8 dicen: Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Primera de Corintios capítulo 12 versículos del 7 al 11 dicen: Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu,
y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 27 y 28 dicen: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Efesios 4:8 dice: Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículos del 11 al 16 dicen: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 13 dicen: Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11 dicen: Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras que Jesús expresó justo antes de ascender al cielo habrían de cambiar la historia. Id por todo el mundo, comisionó a los discípulos, y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. ¿A todo el mundo? ¿A toda criatura? Los discípulos debieron de haber pensado que se trataba de una tarea imposible. Cristo, que conocía su impotencia, los instruyó para que no abandonaran Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Luego les aseguró: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 4 y 8. Después de la ascensión de Jesús al cielo, los discípulos pasaron mucho tiempo en oración. La armonía y la humildad reemplazaron la discordia y los celos que habían caracterizado buena parte del tiempo que pasaron con Jesús. Los discípulos estaban convertidos. Su estrecha comunión con Cristo y la unidad resultante constituyeron la preparación necesaria para el derramamiento del Espíritu Santo. Así como Jesús recibió una unción especial del Espíritu que lo capacitó para realizar su ministerio, Hechos 10:38, también los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, Hechos 1:5, que los capacitaría para testificar. Los resultados fueron asombrosos. El mismo día que recibieron el don del Espíritu Santo, bautizaron a unas 3,000 personas. Ver Hechos 2:41. Los dones del Espíritu Santo. Cristo ilustró los dones del Espíritu Santo con una parábola. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Mateo 25, 14, 15. El hombre que se fue lejos representa a Cristo, quien subió al cielo. Los siervos son sus seguidores, que fueron comprados por precio. 1 Corintios 6:20. A saber, con la sangre preciosa de Cristo. 1 Pedro 1:19. Cristo los redimió para el servicio, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5:15. A cada siervo, Cristo le concedió dones según su capacidad, y a cada uno su obra. Marcos 13:24. Junto con otros dones y capacidades, ver el capítulo 21 de esta obra. Estos dones representan los talentos especiales que imparte el Espíritu. En un sentido especial, Cristo le concedió a su iglesia estos dones espirituales en el Pentecostés. Subiendo a lo alto, dice Pablo, dio dones a los hombres. De ese modo, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4, 8, 7. El Espíritu Santo es el agente que distribuye a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12, 11. Los dones que le permiten a la iglesia cumplir la tarea que se le ha asignado. El propósito de los dones espirituales. El Espíritu Santo concede una capacidad especial a todos los cristianos, permitiéndoles ayudar a que la iglesia cumpla su misión divina. Armonía en la iglesia. A la iglesia de Corinto no le faltaba ningún don espiritual. 1 Corintios 1, 4, 7. Desgraciadamente, discutían como niños sobre cuáles dones eran los más importantes. Preocupado por las divisiones en la iglesia,
Pablo escribió a los Corintios acerca de la verdadera naturaleza de esos dones y cómo debían obrar. Explicó que los dones espirituales son concedidos por gracia. Del mismo Espíritu viene una diversidad de dones que lleva a una diversidad de ministerios y a una diversidad de operaciones. Pero Pablo hace énfasis en que Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 1 Corintios 12, 4 al 6. El Espíritu distribuye dones a cada creyente para la edificación y el desarrollo de la iglesia. Las necesidades de la obra del Señor determinan qué distribuye el Espíritu, a quienes se los da. No todos reciben los mismos dones. Pablo declaró que el Espíritu le da a uno sabiduría, a otro conocimiento, a otro fe, a otro milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 11. El agradecimiento por la operación de un don en la iglesia debe ser dirigido al dador y no a la persona que ejerce el don. Y por cuanto los dones se entregan a la iglesia y no al individuo, quienes los reciben no deben considerarlos su propiedad privada. Por cuanto el Espíritu distribuye conforme a lo que le parece, ningún don debe ser despreciado o pasado por alto. Ningún miembro de la iglesia tiene el derecho de ser arrogante por habérsele encargado alguna función específica, ni nadie debería sentirse inferior porque se le ha asignado una posición humilde. Número 1. Un modelo para seguir. Pablo usó el cuerpo humano para ilustrar la armonía que debe existir en la diversidad de dones. El cuerpo tiene muchas partes, cada una de las cuales contribuye en forma especial al todo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Ver versículo 18. Ninguna parte del cuerpo debería decir a otra: no te necesito. Todas dependen unas de otras, y los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Versículo 21 al 24. El mal funcionamiento de cualquier órgano afecta a todo el cuerpo. Si el cuerpo no tuviera cerebro, el estómago no funcionaría. Y si no tuviera estómago, el cerebro no serviría de nada. Así también, la iglesia sufriría si le faltara cualquiera de sus miembros, no importa cuán insignificante parezca. Ciertas partes del cuerpo que son estructuralmente más débiles necesitan protección especial. Uno puede funcionar sin una mano o una pierna, pero no sin el hígado, el corazón o los pulmones. Normalmente exponemos nuestro rostro y nuestras manos, pero cubrimos otras partes del cuerpo con vestiduras, con propósitos de modestia o decencia. Lejos de estimar livianamente los dones menores, debemos tratarlos con mayor cuidado, porque la salud de la iglesia depende de ellos. Dios deseaba que la distribución de dones espirituales en el seno de la iglesia evitara la desavenencia en el cuerpo, produciendo en cambio un espíritu de armonía e interdependencia para que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Versículos 25 y 26. Así que,
Cuando un creyente sufre, toda la iglesia debe saberlo y ayudar al sufriente. Únicamente cuando dicho individuo haya sido restaurado, estará segura la salud de la iglesia. Después de comparar el valor de cada uno de los dones, Pablo hace una lista con varios de ellos, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Versículo 28. Ver también Efesios 4:11. Por cuanto ningún miembro posee todos los dones, el apóstol anima a todos a procurar los dones mejores. Versículo 31, refiriéndose a los que sean más útiles para la iglesia. Número 2. La dimensión indispensable. Los dones del Espíritu Santo, sin embargo, no son suficientes por sí mismos. Hay un camino aún más excelente. Versículo 31. Cuando Cristo vuelva, los dones del Espíritu pasarán. Sin embargo, el fruto del Espíritu es eterno. Consiste en la virtud eterna del amor y la paz, la bondad y la justicia que el amor trae consigo. Gálatas 5:22-23, Efesios 5:9. Si bien desaparecerán la profecía, las lenguas y el conocimiento, la fe, la esperanza y el amor permanecerán, y el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios 13:13. Este amor que Dios concede, ágape en griego, es un amor sacrificado y abnegado. Primera de Corintios 13:4-8. Es el tipo más elevado del amor, que reconoce algo de valor en la persona u objeto amado. Un amor que se basa en principios y no en emociones. Un amor que surge del respeto por las cualidades admirables de su objeto. Los dones desprovistos de amor causan confusión y divisiones en la iglesia. El camino más excelente, por lo tanto, consiste en que cada uno de los que reciben dones espirituales posean también este amor eternamente abnegado. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Primera de Corintios 14:1. Viviendo para la gloria de Dios. Pablo se refirió a los dones espirituales también en su epístola a los Romanos, al hacer un llamado a cada creyente para que viva para gloria de Dios. Romanos 11:36 y 12:2. Pablo usa nuevamente las partes del cuerpo para ilustrar la diversidad y, a la vez, la unidad que caracteriza a los creyentes que se unen a la iglesia. Capítulo 12, versículos del 3 al 6. Reconociendo que tanto la fe como los dones espirituales tienen su fuente en la gracia de Dios, los creyentes permanecen humildes. Mientras más dones se conceden a los creyentes, mayor es su influencia espiritual y más profunda debe ser su dependencia de Dios. En Romanos capítulo 12, Pablo menciona los siguientes dones: profecía, expresión inspirada, proclamación, ministerio, servicio, enseñanza, exhortación, dar ánimo, repartimiento, compartir, liderazgo y misericordia, compasión. Tal como lo hace en Primera de Corintios capítulo 12, termina su discusión con el mayor principio del cristianismo, a saber, el amor. Primera de Corintios 13:13. Pedro presentó el tema de los dones espirituales, colocando como telón de fondo el hecho de que el fin de todas las cosas se acerca. Primera de Pedro 4:7. La urgencia de la hora requiere que los creyentes usen sus dones, cada uno según el don que ha recibido. Exhorta el apóstol. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 10. Tal como lo hace Pablo,
Pedro enseña que estos dones no son para la glorificación del individuo, sino para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Versículo 11. Pedro también asocia el amor con los dones. Versículo 8. El crecimiento de la iglesia. En su tercera y final discusión de los dones espirituales, el apóstol Pablo insta a los creyentes a que vivan como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, del 1 al 3. Los dones espirituales contribuyen a promover la unidad que hace que la iglesia crezca. Cada creyente ha recibido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4:7. El mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos dones constituyen ministerios orientados hacia el servicio y son dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 11 al 13. Los que reciben dones espirituales deben servir especialmente a los creyentes, preparándolos para las clases de ministerios que se ajustan a sus dones. Esto edifica a la iglesia hacia una madurez que alcanza la plena estatura de Cristo. Estos ministerios aumentan la estabilidad espiritual y fortalecen a la iglesia contra las falsas doctrinas, de manera que los creyentes ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Efesios 4, 14, 15. Finalmente, en Cristo, los dones espirituales producen tanto la unidad como la prosperidad de la iglesia. De Él, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Versículo 16. Si la iglesia ha de experimentar el crecimiento que Dios desea, cada miembro debe usar los dones de gracia que Él provee. Como resultado, la iglesia experimenta un crecimiento doble en el número de sus miembros y en la cantidad de dones espirituales disponibles. En esto también el amor es parte de este llamado, ya que la iglesia puede lograr esta clase de edificación y crecimiento únicamente por medio del uso de estos dones en el amor. Implicaciones de los dones espirituales. Un ministerio común. La Escritura no apoya la idea de que el clero debe ministrar mientras que los laicos se limitan a calentar los asientos y esperar para recibir su alimento. Tanto los pastores como los laicos componen la iglesia, el pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. Unidos, son responsables del bienestar de la iglesia y de su prosperidad. Han sido llamados para trabajar juntos, cada uno según sus propios dones especiales que Cristo le ha concedido. La diferencia de dones resulta en una variedad de ministerios o servicios, todos unidos en un testimonio con el fin de extender el reino de Dios y preparar al mundo para encontrarse con su Salvador. Mateo 28, del 18 al 20 y Apocalipsis 14, del 6 al 12. El papel de los ministros. La doctrina de los dones espirituales coloca sobre los hombros del ministro la responsabilidad de preparar a la congregación.
Dios ha establecido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con el fin de equipar a su pueblo para el ministerio. Los ministros no deberían hacer la obra que pertenece a la iglesia, de este modo agotándose e impidiendo que otros cumplan sus deberes. Deberían enseñar a los miembros a trabajar en la iglesia y en la comunidad. El ministro que no tiene el don de preparar a otros no debe ocuparse del ministerio pastoral, sino actuar en alguna otra parte de la obra de Dios. El éxito del plan que Dios tiene para la iglesia depende de la buena voluntad y la capacidad que muestren sus pastores en la preparación de los miembros para que éstos usen los dones que han recibido de Dios. Los dones y nuestra misión. Dios concede dones espirituales para beneficiar a todo el cuerpo y no simplemente a los individuos que lo reciben. Y tal como el receptor no recibe el don para sí mismo, así también la iglesia no recibe la totalidad de los dones para sí misma. Dios dota a la comunidad de la iglesia con dones que la preparan para cumplir ante el mundo la misión que Él ha asignado. Los dones espirituales no son la recompensa por una obra bien hecha, sino que son las herramientas que permiten hacer bien el trabajo. El Espíritu, por lo general, concede dones que son compatibles con los talentos naturales de un individuo. Si bien los talentos naturales por sí solos no constituyen dones espirituales, se requiere el nuevo nacimiento para que una persona sea llena con la energía del Espíritu. Debemos nacer de nuevo para ser dotados de dones espirituales. Unidad en la diversidad, no uniformidad. Algunos cristianos procuran hacer que todos los demás creyentes sean como ellos. Este no es un plan divino, sino humano. El hecho de que la iglesia permanece unida a pesar de la diversidad de los dones espirituales comprueba la naturaleza complementaria de dichos dones. Indica que el progreso de la iglesia de Dios depende de cada creyente. Dios desea que todos los dones, ministerios y operaciones que se manifiestan en la iglesia actúen unidos en la obra de construir sobre el fundamento que ha colocado la iglesia a través de los siglos. En Jesucristo, la principal piedra del ángulo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2:21. El propósito de los dones, la testificación. Los creyentes reciben diversidad de dones, lo que indica que cada uno debe cumplir un ministerio individual. Sin embargo, todos los creyentes deberían ser capaces de testificar acerca de su fe, compartir sus creencias y hablar a otros acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. El propósito con el que Dios concede cada don, no importa cuál sea este, es capacitar al que lo posee para que dé testimonio. El fracaso en el uso de los dones espirituales. Los creyentes que rehúsan emplear los dones espirituales hallarán no solo que estos se atrofian, sino también que al hacerlo están poniendo en peligro su vida eterna. Con amorosa preocupación, Jesús pronunció la solemne amonestación de que el siervo que no usó su talento no era otra cosa que un siervo malo y negligente, el cual despreció la recompensa eterna. Mateo 25, del 26 al 30. El siervo infiel admitió libremente que su fracaso había sido deliberado y premeditado. Por eso debió llevar la responsabilidad por su decisión. En el gran día final del juicio, los que han ido a la deriva, evitando oportunidades y haciéndoles el quite a las responsabilidades, serán clasificados por el gran juez con los malhechores. El descubrimiento de los dones espirituales.
Si los miembros desean participar con éxito en la misión de la Iglesia, deben comprender sus dones. Los dones funcionan como una brújula, dirigiendo al que los posee hacia el servicio y el goce de la vida abundante. Juan 10:10. En la medida en que elegimos no reconocer, desarrollar y ejercer nuestros dones o simplemente los descuidamos, la Iglesia es menos de lo que podría ser, menos de lo que Dios quería que fuera. El proceso de descubrimiento de nuestros dones espirituales debería caracterizarse por los siguientes rasgos. La preparación espiritual. Los apóstoles oraron con diligencia pidiendo la capacidad de hablar palabras que llevaran a los pecadores a Jesús. Eliminaron las diferencias y el deseo de la supremacía que se habían interpuesto entre ellos. La confesión del pecado y el arrepentimiento los hizo entrar en una relación estrecha con Cristo. Los que aceptan a Cristo hoy necesitan una experiencia similar en preparación para el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu no es un acontecimiento único. Podemos experimentarlo diariamente. Necesitamos rogar al Señor que nos conceda ese bautismo, porque le imparte a la Iglesia poder para testificar y proclamar el Evangelio. Para hacer esto, debemos entregar continuamente nuestra vida a Dios, permanecer enteramente en Cristo y pedirle sabiduría para descubrir nuestros dones. Santiago 1:5. El estudio de las Escrituras. Si estudiamos con oración lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de los dones espirituales, le permitiremos al Espíritu Santo impresionar nuestra mente con el ministerio específico que tiene para nosotros. Es importante que creamos que Dios nos ha concedido por lo menos un don para ser usado en su servicio. Abiertos a la conducción providencial. No debemos usar nosotros al Espíritu, sino que Él debe usarnos, ya que es Dios quien obra en su pueblo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Es un privilegio estar dispuestos a trabajar en cualquier línea de servicio que la providencia de Dios presente. Debemos darle a Dios la oportunidad de obrar a través de otros para solicitar nuestra ayuda. De este modo, deberíamos estar listos para responder a las necesidades de la Iglesia donde quiera que éstas se presenten. No deberíamos tener temor de probar cosas nuevas, pero al mismo tiempo debemos sentirnos libres de informar acerca de nuestros talentos y vivencias a los que piden nuestra ayuda. Confirmación proveniente del cuerpo. Por cuanto Dios concede estos dones para edificar a su Iglesia, podemos esperar que la confirmación final de nuestros dones surja del juicio del cuerpo de Cristo y no de nuestros propios sentimientos. A menudo es más difícil reconocer los dones propios que los de otros. No solo debemos estar dispuestos a escuchar lo que otros nos digan acerca de nuestros dones, sino también es importante que reconozcamos y confirmemos los dones de Dios en los demás. Nada genera mayor entusiasmo ni sentimiento de logro que saber que estamos ocupando la posición del ministerio o del servicio que la providencia había dispuesto para nosotros. ¡Cuán grande es la bendición que recibimos al emplear en el servicio de Dios el don especial que Cristo nos ha concedido por medio del Espíritu Santo! Cristo anhela compartir con nosotros sus dones de gracia. Hoy podemos aceptar su invitación y descubrir lo que pueden hacer sus dones en una vida llena del Espíritu. Dale like y suscríbete. Que Dios te bendiga.